Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, ¿no? Desde julio no nos veíamos a través de las pantallas con todos ustedes, pero bueno, hoy aquí nuevamente Luis Rey y mi persona estamos aquí para llevarle información de nueva data, nueva línea de tu interés. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, primero muy contento porque de verdad que estamos en un lugar, estamos estrenando también sede, ¿no? Sí, estamos Creo estrenando que es nueva sede del fundamental. Y podcast. tiene mucho que ver, voy a aprovechar, antes del saludo y todo, de felicitarte por todos esos cambios que desde tu empresa de han ocurrido. Fíjate lo que es el cambio de locación, la ubicación y todo eso, los beneficios que te ha traído, entre ellos el uso de esta sala tan espectacular, Sí, ¿no? sí, sí, completamente. Y bueno, qué más mentor y coach que tenemos en DRE que al profesor que tengo aquí al lado. No, yo orgulloso de ti, orgulloso de todo esto que estamos haciendo. Y creo que ahí tenemos bastante novedad, porque Sí. digamos que hemos acumulado una data que ha tenido cambios de una manera radical. O sea, en los primeros 5 meses del año pasó algo, ha pasado otra cosa. Comparados contra el año pasado podemos ser optimistas, pero también tenemos que estar claro que hay una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Que genera mucha incertidumbre, que vamos entonces a profundizar en eso. Bueno, en nuestro último podcast hablamos sobre el efecto 28J. ¿Qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar? Aquello. Y tuvimos la compañía de Andreina Núñez y de Ángel López de Bono Inmuebles. Y fíjense que todo lo que dijimos se predijo tal cual. Los mercados no se detienen, indistintamente sea una cosa u otra, el mercado iba a seguir. Y hoy, 19 de noviembre, ya hemos pasado un tiempo después y ya tenemos data y podemos decir lo que venimos a decir en el podcast del día de hoy. Así que no te lo pierdas, quédate aquí para que veas un poquito más de información. Fíjate, hay algo que es interesante. Vengo casualmente ahorita de el evento de la Cámara Inmobiliaria de Miranda que se llamó Inmo Experience, ¿no? Extraordinario, en donde se resaltan muchas cosas. Pero ¿sabes algo que me llamó poderosamente la atención? Que están levantando un departamento de estadística por instrucción de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Creo que hoy en día todas las cámaras le están dando una importancia fundamental. Y quiero resaltar muchísimo que desde hace 4 años Rex visualizó lo importante que era la valoración de los precios de las operaciones cerradas, no solamente las operaciones ofertadas, que era hacia donde estaba todo. Y mostraron algo sumamente interesante, y no puedo decir más nada, que me siento muy orgulloso de haber tenido a través de Rex esa iniciativa que cada día está tomando más conciencia de los buenos profesionales inmobiliarios. Completamente. Yo siempre he sido baluarte de que una cosa es oferta pública y otra cosa es precio de cierre. Son dos valores completamente distintos y la oferta pública lamentablemente está distorsionada. O sea, hay muchos profesionales que son complacientes con la aspiración, valor que tiene un propietario por su propiedad y que no lo sitúan en una realidad de mercado que bueno, en los actuales momentos tenemos mercados de compradores. Daniel, pero hay una cosa que es bien especial. Fíjate, ¿cuáles son los argumentos que tiene un buen profesional inmobiliario para poder realmente defender lo que significa la valoración del precio de lo que los compradores, en un mercado de compradores, quieren hoy en día por sus inmuebles? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa flexibilidad, esa tolerancia ante el deseo de un cliente vendedor y que definitivamente él es el que termina poniendo los precios? Entonces, ¿dónde queda esa fase del profesionalismo? Creo que nosotros, a medida que estamos suministrando más data y que el profesional inmobiliario está más consciente de lo que significa esa oferta versus ese precio vendido, es fundamental, porque muchas veces esa desviación es terrible. Hay casos donde lo supera hasta en un 50, 80 o hasta 100%. Los he visto. Es que te voy a poner un ejemplo. En nuestro sistema Rex, si tú buscas en oferta pública, tú puedes encontrar de repente un inmueble en Altamira, para ponerte un ejemplo, en $2.500 el metro. Ojo, en algún momento los valió, sí, Pero hoy no en es día no el los momento. pagan. Porque ahorita cuando se vas al vendido, te vas a encontrar con una realidad de $1.200 el metro. Tal Entonces, cual. wow, ya va, espérate, esto es una desviación impresionante que Sí. hay entre lo del deseo que tiene esa persona por colocar su propiedad al precio que aspira, pero la verdad verdadera es que el mercado no dice eso. Es que una cosa es aspiración valor para todo cliente propietario y otra cosa es precio. Y siempre lo dejamos muy claro. El precio va por encima de la aspiración valor.
Tú sabes que cuando yo tengo la dicha también de dar planificación estratégica como una materia en algunos lados, y entonces fíjate, yo normalmente hablo de algo que se llama porcentaje de deseo, ¿verdad? Versus realmente porcentaje de intención. Entonces, hay gente que tiene un deseo. Yo deseo vender esto porque esto va a resolver esto y esto. Pero la verdad verdadera es que si nosotros nos situamos en aquella máxima inmobiliaria que reza que para que un inmueble sea vendible debe tener 3 condiciones. Condición número 1, no tener impedimentos legales. Condición número 2, sencillamente tener el precio que indica el mercado. Y condición número 3, promocionar de la manera adecuada para llegar al cliente final. Entonces, esa máxima muchas veces no se cumple. Entonces tenemos, y especialmente en el último trimestre del año, conocido como un trimestre de cierre, un trimestre en donde quien quiere vender antes del 31 de diciembre y quien quiere comprar antes del 31 de diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo un inventario donde el X porcentaje de mi cartera no es vendible. ¿Por qué? Porque sencillamente acepté inmuebles a un precio que realmente no es digno de comercializar. Y adicionalmente en estos tiempos, ¿no?, de tanta incertidumbre, donde este último trimestre o cuatrimestre ha estado un poco turbio, ¿no? Cuéntanos un poquito, Luis, hablando un poquito en materia, ¿qué estadística nos está dando REITs? ¿O qué estamos visualizando, ok, dado ese efecto 28J que pasamos, que en teoría debía haber acelerar o frenar el mercado, y ahora pues cómo se vislumbra el cierre del año y el cierre del último trimestre para el profesional inmobiliario, que en teoría es uno de los más productivos? Bueno, pero te voy a mostrar 2 perspectivas. No, fíjate la cosa. Si tú me dices comparar 2024 versus 2023, hay un avance interesante. Ese avance interesante, para ponerte un ejemplo, si yo agarro todas las operaciones que fueron reportadas como vendidas en el sistema REX el año pasado, me da una media de 216 operaciones mensuales. ¿Okay? 216 es una cantidad que el año pasado mucha gente se sorprendía por esa cantidad. Bueno, prepárense, porque si comparamos esa cifra versus los 5 primeros meses de este año, fíjate esto, versus los 5 primeros meses de este año, el promedio era de 385 operaciones por mes. O sea que el mercado se movió el primer semestre del año, o los primeros 5 meses, enero, mayo, se movió y tuvimos un promedio de 385 operaciones promedio mensual. Ahora, vamos entonces a ese famoso efecto 28J. Bueno, ¿qué ocurrió en el mes de junio? Bajó de una manera considerable. Y desde el mes de junio hasta el mes de octubre, que es donde hacemos la segunda muestra, con 5 meses, pues encontramos que la media bajó a 284.4 operaciones por mes. O sea, 285, y eso representa un 35%. Lo están visualizando en la lámina que le estamos apareciendo en grande, donde podemos ver que en los últimos 5 meses, ¿verdad?, marcado dentro del óvalo, se nos ve que la estructura de ventas viene en tendencia a la baja. Y a la fecha de la grabación de este podcast, tenemos ¿cuántas propiedades reportadas, Luis? Ahorita 3.539 operaciones al día de hoy. Al año, ¿ok? Este año, 3.500. 3.500 operaciones. Que el año pasado fueron 2.500. ¿no? ¿Y cuántas unidades de negocio reportamos en REITs? ¿Ok? Porque esto hay que hablar del universo de las personas que reportamos versus la data que estamos obteniendo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay un proceso cultural importante. Okay. En algún momento, ante REX, habían empresas que cuando vendían la propiedad no nos querían dar la data. ¿Qué significaba esto? Que más bien las inhabilitaban. ¿Qué es lo que pasa típicamente con los portales? O sea, los portales, cuando tú vendes, tú le dices, dale de baja, rácata, y no hacen más nada. En el caso de REX, nosotros pensamos precisamente eso, por eso podemos decir que fuimos pioneros hace 4 años cuando diseñamos esta estrategia, pues sencillamente pensamos, vamos a quitar el inmueble de la oferta pública, pero vamos entonces a reportarlo de una manera diferente. Y le dijimos el término cambio de estatus. En activo es como el inmueble sale en la oferta pública. Entonces nosotros le dijimos, vamos a ponerle reservado, vendido, documento privado o inclusive opción de compraventa o promesa bilateral. Y cuando tú le dices al sistema eso, él te hace 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿en cuánto lo vendiste? Y aquí tenemos también otro detalle bien interesante respecto, por ejemplo, a los registros, que a veces el precio que se coloca no es el precio real, ¿verdad? 1, ¿en cuánto lo vendiste? Y 2, ¿con quién lo vendiste? Tal cual. Eso nos está suministrando a nosotros una data. Te voy a poner un ejemplo. El año 2023, de la cantidad de operaciones, el 27.5% eran operaciones de alquiler. Hoy,
el 29.4% son operaciones de alquiler. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay más operaciones de alquiler, sino que también hay una flexibilización de la conciencia del propietario, que ahora no quiero tener ese inmueble vacío, generando un gasto y toda esa cuestión, y entonces estoy flexibilizando ciertas normas. Por ejemplo, en algún tiempo nos pedían que fuera un embajador, ni siquiera cuerpo diplomático. No, tenía que ser embajador. Después nos pedían que fuera multinacional y después nos pedían un año por adelantado. Más 6 meses de depósito. Ajá, exactamente. O sea, tú tenías que dar una fortuna para poder hacer eso. Sí. Entonces, hoy en día estás viendo cómo la estadística o la data nos está ayudando a tomar conciencia y eso. Entonces, tengo a un profesional inmobiliario que está consciente del reporte y entonces hoy día lo hace casi en el momento que ocurre. Fíjate, una de las cosas, hablando de la data, por la cual Daniel Dueñas sale al universo inmobiliario, es que obtuve una herramienta llamada REDS que me permitió estudiar mi oferta pública y estudiar mi demanda de operaciones cerradas. Gracias a REDS es que yo pude crear ese curso de estimación de valor tan disruptivo que dio tanto que sonar. Que sigue dando. Y que sigue dando que sonar. Y esperando. Y en el 2023 fueron más de 300, 400 personas capacitadas. Entonces, vamos, es una cultura donde los números nos lo dan todo. Y qué bueno que el gremio y las cámaras, las felicito como crítico, porque es como crítico positivo y crítico constructivo, porque quiero construir país y me considero más inmobiliario que ingeniero, que los gremios le estén dando peso hoy en día a la estadística y a la data es factor primordial. ¿Por qué? Porque nuestro cliente final la necesita. Nuestro propietario está carente de información. Hay mucha desinformación en la web. Y si uno no tuviera herramientas como REDS, el profesional inmobiliario fuese muy difícil dar una estimación de valor real en los tiempos actuales, que son tiempos de compradores. Daniel, pero fíjate algo que te comentaba, que depende de la perspectiva, porque entonces si vemos 385 versus 285 en el mismo año implica una reducción del 35%. Yo soy de los que cree que hay... Ajá, 35% comparación con el último, con el primer quinquenio. Quimestre, exacto, porque quinquenio son 5 años. Estamos en vivo. Son los primeros 5 meses del año, pero si comparamos con 2023 tenemos un aumento significativo de operaciones. Entonces, los números son dependiendo del ángulo que lo ven. Una reducción del 35%. Pero estamos vendiendo más que el 2023. Entonces, eso indica que el mercado se sigue moviendo. Pese efecto 28J y pese lo que el famoso efecto enero 25, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, definitiva, cliente propietario, se los digo de todas maneras como conocedor del área. Si su decisión es vender, no esperes enero, vende ahora. ¿Por qué? Porque ahora vas a poder comprar a precio de oportunidad. Cliente inversionista, es el momento de comprar propiedades en Venezuela. La rentabilidad que implica comprar una propiedad y rentarla en Venezuela supera al 1% mensual. Lo he dicho en más de una oportunidad. Fíjate que hay algo dentro de eso. Primero, entonces, tenemos más operaciones reportadas como cerradas, porque la parte cultural del profesional ahora reporto lo que antes no reportaba, pero también es cómo ese mercado se mueve. Entonces, vamos a ver dos elementos. Si comparo versus el año pasado, 216 operaciones mensuales promedio, versus 285 estos últimos 5 meses, todavía estoy por encima. Pero también hay un fenómeno que es interesante, porque estamos hablando de operaciones cerradas, pero también y de las captaciones. ¿Qué te puedo decir para poner un poquito en contexto, verdad? Aquí lo están viendo arriba. Ok. Si vemos en contexto eso, desde el 28J para acá se incrementaron de una manera considerable también las captaciones. Es decir, que hay mucha gente que decidió vender. En efecto, o sea, no se paran. Ahora, tú dices, bueno, está bien que haya muchas captaciones, pero no hay compradores. Ya va, no es que no hay compradores. La cuestión está en ver también ese precio promedio, porque también es otra de las preguntas que siempre nos hacen. Pero mejoraron los precios. Si yo te pongo una pequeña comparación entre el año pasado y no debe haber más del 15% de incremento en eso, porque depende, por supuesto, de la zona. Aquí no quiero ser con una cantidad específica. Pero lo que sí está claro es que esa desaceleración de precios parece no estar, ¿no? O sea,
mínimos los incrementos, pero hay un pequeño incremento, no bajada, sino subida hacia ese 10-15%. Yo recuerdo que yo tuve en una conferencia en COIP en enero del 2024 y hablamos sobre una proyección de precios. Yo quiero que, ojalá que esas datas puedan salir por ahí, porque lo que yo predije estaba ahí. Los precios se van a mantener, incluso va a haber casos donde puede haber un incremento entre un 10 a un 15%. Y hoy en día lo estamos viendo. Fíjate, y tenemos precisamente, porque una de las cosas bonitas cuando tú dices, tengo data. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del 10 de enero, nosotros hablamos de incertidumbre. Sí. Va a estar va a estar este otro, va a ser esto, va a ser aquella cuestión. Entonces, pero estamos hablando de futuro. ¿Me entiendes? Ahora, yo estoy hablando de una realidad cuando tengo la data. Entonces, esa data es la que me permite a mí proyectar. Entonces digo, bueno, ¿dónde está mi planificación estratégica? Porque sí hay clientes que están interesados en ofrecernos su propiedad. ¿Dónde está mi propuesta de valor? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, ahí parece mentira, pero cuando tengo un poquito ese exceso de oferta, entonces estoy presionando de la manera adecuada para lograr los precios a nivel de análisis de mercado comparativo que está esperando el mercado y que cuando nosotros decimos ese inmueble está en precio, ese inmueble se vende. ¿Sí o no? Sí, señor, completamente. ¿Correcto? Yo tengo data de horas, inmuebles vendidos en horas. Sale a un precio de mercado y se vende en horas. Ni siquiera días, horas. Entonces, eso es lo importante que tú tienes que medir. ¿Qué tanto tiempo tú estás esperando para vender tu propiedad? Si me voy en función de mi aspiración valor, puedes tardar 6, 9 meses, 1 año, 2 años en vender tu propiedad. Pero si aceptas el precio real en función al mercado y a la data y a la estadística que te ofrece el profesional inmobiliario, pues el tiempo de venta de tu propiedad no debe ser mayor a 4 meses. Daniel, tú sabes que yo tengo un libro que ha sido muy simpático, se llama El anecdotario inmobiliario, ¿no? Entonces, yo, recogiendo las anécdotas de la segunda edición del libro, hay una que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cuál? Un señor en La Taína, un conjunto residencial de Macaracuay, me llama para vender su propiedad, pero me pone el precio. ¿Qué hago yo? Lo que debe hacer un inmobiliario. Bueno, ok, perfecto, entonces vamos a estudiar y eso. Y cuando hago el análisis de mercado comparativo y determino que el precio está 20% por encima de lo que me daba el análisis de mercado comparativo, yo ahí tuve que decir que no. O sea, que también es una de las cosas que nosotros le decimos muchas veces. Hay 3 no en el mundo inmobiliario. No supongas nada, no te dé pena preguntar y también aprende a decir que no. Yo ahí tuve que decir que no. ¿Qué ocurrió? Ese mismo señor me llamó 2 años, pero escucha esto, 2 años y 4 asesores inmobiliarios después. O sea, 4 asesores inmobiliarios aceptaron el precio que él quería. No se vendió a ese precio. Cuando me llama, le vuelvo a hacer el análisis de mercado. Dio un poquito menos, pero ¿adivina qué? Lo vendiste. Tomó la propiedad, o sea, me dio, firmó mi contrato de prestación de servicio y eso, y al precio que yo le indiqué, en 3 meses se vendió la propiedad. Entonces, no es que uno es un fenómeno o no, quiero dejar claro eso, es que estamos actuando bajo el marco, no solamente ético, sino bajo el marco procedimental adecuado para cumplir con esa máxima de que un inmueble es vendible cuando tiene el precio adecuado. Y la estadística no pela, señores. Los números están hechos para eso. Entonces, siempre acepta el valor que te dé la estadística, el valor que te dé tu estudio de mercado. ¿Por qué? Porque para eso el profesional inmobiliario se capacita, estudia oferta, estudia demanda y te presenta un resultado a ti, propietario. No aspires, no escuches, no que la vecina, no que fulano de tal, no que influencer dijo que el costo por metro cuadrado en tal sitio está en ese sitio. Esos son números completamente errados. Una propiedad se debe valorar, primero que nada, por su ubicación, segundo, por su superficie, tercero, por sus características internas, ¿ok? Si está remodelado o no remodelado, si tiene vista, no tiene vista, seguridad, amenidades. Y el último, que es el más infalible, que es el costo por metro cuadrado, la famosa ley del cono. Fíjate algo que yo creo que es bien importante. Cuando tenemos esa relación cliente-prestador de servicio, una cifra que también a veces es muy abismal para nosotros es la cantidad de gente que tiene una creencia limitante. Muchos propietarios que, entre otras cosas, creen que esto es fácil, ¿no? Y creen que en vez de... Nosotros tenemos una parte donde decimos el ADN de la operación inmobiliaria y sus 54 pasos. Pero los propietarios creen que en vez de ser 54 son solamente 3. Publica, abres la puerta de tu casa y te vas después al registro. Señores, la cosa no es tan fácil.
¿Por qué? Porque no solamente son deseos, y ahí es donde tenemos que nosotros seguir haciendo campañas para tomar conciencia esas personas llamadas trato directo y que esa creencia limitante de que esto es fácil, pues se derrumbe y empiecen entonces a darle el protagonismo que requiere el buen profesional inmobiliario. Pero insisto, el buen profesional inmobiliario, porque por allá afuera también, sin menospreciar a nadie, hay mucha gente que tiene otras actividades que también quieren vender inmuebles. ¿Por qué? Porque también tienen la creencia que es fácil. Sí, sí, sí. ¿No? No, y adicionalmente a eso, fuera de todo lo que ha dicho aquí el profesor Luis Rey, es importante entender que el comprador cambió. Ya nuestro buyer person no es el mismo. Las generaciones están influyendo y la persona que está comprando la propiedad de hoy en día está mucho más letrado, está mucho más capacitado y tiene la información al alcance de la mano. Entonces hay que entender eso y hay que buscar de llegar y conectar con ese comprador para que no se nos vaya. Porque como dice, se pinta fácil, pero no lo es. Fíjate. Entonces, si abordamos un poquito el día de hoy, estamos abordando un poco la parte cultural, la parte de, no solamente es el hecho de cómo es esa relación. ¿Por qué? Porque muchas veces también en esa oferta que nosotros le estamos dando, yo esta mañana tuve la dicha de tener, tú sabes que uno con las redes sociales hoy en día está con la cuestión del algoritmo y entonces quién te llega y de quién te llega el mensaje. Bueno, me llegó un mensaje de una persona que ahorita no recuerdo el nombre, pero le doy todo su crédito, que se llama las 3P. Okay. ¿No? O sea, un poquito el profesional inmobiliario que quiere permanecer en el tiempo y que quiere hacer las cosas bien, pero especialmente que quiere vivir de esto, porque también recuerda, Daniel, que hay gente en el mundo inmobiliario que vive y hay gente que sobrevive. Tal cual. ¿No? Que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué ocurre con esta gente que desea hacer vida y carrera de eso? Entonces hay 3P, ¿verdad? 1, pasión. 2, propósito. Y 3, como es en inglés, play, jugar. Tú sabes que yo siento que una de las cosas más interesantes de ese play, en mi caso, es la curiosidad y la creatividad, ¿no? O sea, nosotros debemos ser incisivos como profesionales inmobiliarios a la hora de averiguar. Pero muchas veces solamente nos quedamos con 3 habitaciones, 2 baños y un puesto de estacionamiento. Ya va, espérate un momentico. ¿Y qué más? ¿Qué tiene esa persona? ¿Cuáles son las emociones que están detrás que llevan a eso? Pero entonces, lo primero es que si yo hago un trabajo que lo veo como una rutina y no me divierto en ese camino, pues entonces la cosa, hay algo que no está. Es que tú tienes que sentir y disfrutar este trabajo. Yo ahorita, bueno, hace rato acabo de atender a un par de chicas, clientes mías que me alquilaron una propiedad hace 3 años y vinieron a buscar asesoría. Y tú no sabes lo que... Me dicen, Daniel, te tengo que pagar. Y le dije, no me tienes que pagar nada. Yo esto lo disfruto. Porque así yo cultivo clientes de por vida. Ese es el éxito para vivir en esto. Yo estoy trabajando en el mundo inmobiliario, como muchos lo saben, desde que tengo 18 años. Soy hijo de corredor inmobiliario con una data experiencia y aprendí que para vivir del negocio inmobiliario, tu mayor tesoro es usted, el cliente. Pero vamos un poquito a esas 3P contigo. Vamos a poner ese ejemplo contigo. Vamos a poner primero pasión, ¿verdad? Yo creo que tú, desde que te levantas, desde que abres los ojos, lo primero que estás pensando es ¿qué voy a hacer para mi empresa, para mi equipo, para mis clientes, para el mercado? O sea, hay una cantidad de cosas que lo haces, pero lo haces con una energía súper especial. Es que si no te gusta lo que haces, no eres exitoso. Y a mí me gusta, a mí me apasiona. Como siempre digo, Luis, dame data de Reach, porque yo soy numerólogo, me fascina estudiar esto, me fascina verlo y me encanta hacer proyecciones. Ok, pero entonces vamos a la segunda P, propósito. Algo que tú tuviste muy claro y que has dado unos cambios dentro de esos 20 años como inmobiliario, has ensayado y has cometido errores, has tenido aciertos, has venido con muchas cosas. Pero recuerdo yo muchísimo que cuando tú pusiste metas claras, empezaron a surgir acciones para esas metas claras. Entre otras cosas, para ponerte un pequeño ejemplo, hasta cambiaste de sede. Sí, ¿no? completamente. Y tuviste un nuevo equipo, llegan otras alternativas, llegan otro tipo de clientes. O sea, mira cuántas cosas van, pero porque ese propósito está claro. ¿Me entiendes? El foco. Okay. Muy bien, entonces vamos al play ahora.
¿Ah? ¿Cómo eres tú, por ejemplo, cuando estás parado frente a un grupo de personas que están recibiendo instrucción con tus extraordinarios cursos? Por ejemplo, el de la matrifoda, recuerdo cuando lo hiciste la primera vez, había gente con la babita saliéndose porque no entendía, o sea, mejor dicho, veían la matrifoda como algo, como una matriz cualquiera, Sí. ¿verdad? Pero cuando empezamos a darle los cambios de fórmula y dale por aquí, dale por allá, wow, ¿cómo te sientes como cuando diseñas y lo pones en práctica? Lo principal para todo esto es conectar. Yo busco conectar con mi colega. Y yo lo hago porque me gusta, no por generar un dividendo, ¿ok? Porque es que a ti te tiene que gustar, te tiene que nacer. Y ese es el éxito en mi fase como capacitador. Yo conecto con ese público, lo llevo y le muestro que detrás de esa práctica existe un beneficio hasta para el manejo de objeciones, para cultivar el cliente, porque al final mi cliente es mi mayor y más considerado tesoro cuando tú eres un prestador de servicio. Y fíjate, basado entonces un poquito en esto de pasión, propósito y play, pues sencillamente yo quiero ir mucho al profesional inmobiliario que debe tener que debatir, por ejemplo, con un propietario, negociar el precio del inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces es que evito el conflicto o lo que llaman conflicto, sino sencillamente acepto lo que me dicen y por eso entonces en vez de llamarse AMC, análisis de mercado comparativo, es análisis de mercado complaciente. Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿por qué le podemos dejar nosotros a ese profesional inmobiliario como sugerencia? Porque incluso muchas veces me dicen a mí, Luis, pero sabroso, porque tú eres el que das la clase y todo, tú no eres el que tienes que enfrentar al cliente. O por ejemplo, otra cosa que siempre me dicen, ya va, espérate un momentico, Luis, es que la gente de Guatire es diferente a la de Caracas. Ajá. O la gente de Maracaibo es diferente a la de Caracas. Sí, sí, o me sí. dicen, pero tú sabes que los portugueses son diferentes o los árabes son diferentes. Señores, todos son clientes. Ahora, ¿cuál es la pasión, el propósito y el juego que nosotros vamos a hacer a la hora de que podamos tener la capacidad de relacionarnos con esos clientes y de demostrarles lo que significa nuestro profesionalismo? Lo principalmente es data. Sin data no tenemos cómo demostrar el precio que estamos sugiriendo, que es el más factible para optimizar los tiempos de venta, porque el precio me va a marcar el tiempo de venta y en el tiempo de venta entra la vigencia de mi servicio como profesional inmobiliario. Bueno, y tenemos donde buscar la data, que es lo chévere. O sea, porque antes hubo un momento que sí, o sea, tú tenías que recurrir, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, hace muchos años había una figura llamada ratón de registro. Sí, claro, ¿no? Completamente. Ese ratón de registro lo prohibieron. Entonces, por eso, esas empresas que copiaban esa data y se la suministraban y se la vendían a los inmobiliarios, chévere. Después entonces vinieron los grupitos de WhatsApp, chévere, pero los grupos de WhatsApp estaban más interesados en ofertar que precisamente en dar la información para poder hacer eso. Y se pierde. No, y ese proceso cultural que no estaba muy claro. Entonces, ¿y yo qué gano con esto? Todos ganamos cuando tenemos una mejor manera de presentar nuestros análisis de mercado. Completamente de acuerdo. Y sin REDS, realmente el trabajo para uno como profesional inmobiliario es bastante maniatado, porque no vamos a tener data. Así que bueno, felicitaciones a REDS, porque hoy llegamos a 10.000 propiedades activas. No te imaginas lo que significa eso para nosotros. O sea, hemos estado haciendo un trabajo, pero te voy a decir una cosa. Tú dices, ay, pero es que no me dijiste que se incrementaron las captaciones. Sí, pero si se incrementan también los cierres, esas captaciones salen del sistema, completamente. ¿No? Bueno, hay de 10.000 que hay ahorita en el sistema, ya tenemos el día 3.547. O sea, del mercado se está vendiendo un 30%. Bueno, ahí tenemos que ver porque hay una frecuencia dentro de todo esto. Pero lo que sí está claro dentro de todo es que ahora tenemos data de oferta, tenemos data de cerrado, ¿verdad? Y tenemos data inclusive de proyecciones interesantes, como lo que te decía, los alquileres versus eso, precio promedio no solamente de las propiedades, sino de los inmuebles. También vemos datos como que, por ejemplo, este año se han alquilado y vendido más locales comerciales que oficinas. Sí, las oficinas están paradas. Hay un excedente de oferta muy grande, ¿verdad? Y eso, hay un pequeño ritmo. No digo que está parada. Pero lo que me llama poderosamente la atención es precisamente la parte comercial. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿No? O sea, yo creo que el comerciante también tomó una conciencia un poco diferente.
con incertidumbre o sin incertidumbre, para no ponerle fechas, ¿verdad? Yo tengo que producir, yo tengo que hacer. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Sabías tú que si tú vas a la iglesia de la Boyera a buscar para alguna pareja casarse y eso, no hay disponibilidad sino para mayo del año 2025? ¿Sabían ustedes eso? Imagínate tú, todo el mundo se quiere casar allá arriba. Y uno cree, ya va, pero espérate un momentico, y la gente se casa. ¿Ah? Y entonces la gente se pregunta, oye, ¿y la gente tiene muchachos? Sí, porque la vida continúa. Los mercados nunca se paran, ni en la pandemia se pararon. Así que bueno, gracias Luis, una vez más. Gracias a ti. Estamos nuevamente con ustedes, ya contamos con nueva sede. Vamos a retomar nuestros podcasts de manera bimensual, como era consabido. Y gracias a todos ustedes por estar pendientes. Volvimos para quedarnos. Un abrazo. Encantado, gracias a ti, Daniel.